1890 fue un año decisivo porque se produjeron una gran crisis económica y la primera gran manifestación contra el orden conservador, la llamada Rebelión del Parque. Las consecuencias fueron la renuncia del presidente y el surgimiento de un partido importante en la historia argentina, la Unión Cívica Radical. El régimen oligárquico, iniciado por la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880, fue continuado en 1886 por su sucesor, Miguel Juárez Celman. Ambos pertenecían al Partido Autonomista Nacional, el PAN. En la elección de Juárez Celman, así como ocurriría en toda la época que entonces comenzaba, fue importante el fraude. La primera manifestación de oposición al presidente Juárez Celman la organizó en Buenos Aires el llamado Comité de la Unión Cívica de la Juventud, con un acto público en el Jardín Florida el 1 de septiembre de 1889. Se trataba básicamente de universitarios que denunciaban el poder sin límites de lo que llamaban el unicato. De a poco fueron creando una red de comités. Al principio su objetivo fue agitar a la opinión pública contra el gobierno. Después empezaron a preparar una revolución armada para derrocar al presidente. A mediados de 1890, en medio de una gran crisis económica, consideraron que había llegado el momento de actuar. Los combates comenzaron el 26 de julio. La Unión Cívica había conseguido el apoyo de fracciones del ejército y de muchos civiles. Se levantaron en armas y se concentraron en la plaza delante del Parque Artillería, un depósito de fusiles y municiones donde hoy está Tribunales. Los rebeldes se identificaron con boinas blancas que más tarde se convertirían en el símbolo de los radicales. Sus demandas eran libertad de sufragio, respeto por las autonomías provinciales y el restablecimiento de una moral administrativa. Mientras tanto, las fuerzas leales al gobierno se nuclearon en retiro, declararon el estado de sitio y atacaron a los rebeldes, a los que vencieron tras 4 días de lucha, dejando entre 800 y 1000 muertos y heridos. Si bien había triunfado, dentro de las filas gobernantes comenzó a haber una fuerte disputa que al poco tiempo llevó a la renuncia del presidente Juárez Celman. El sistema político que consolidaron desde 1880 fue denominado por algunos como un régimen oligárquico. La revolución de 1890 fue protagonizada por la Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical, el primer partido político moderno de la Argentina. El radicalismo organizó clubes o comités que estaban coordinados por caudillos. Estos líderes barriales mantenían relaciones de patronazgo con los vecinos a cambio del apoyo político al partido. Muchos individuos de clase media se integraron así a la Unión Cívica Radical, aunque sus dirigentes continuaron siendo mayoritariamente de sectores altos. En 1890 estaba en pleno auge lo que se denomina el imperialismo colonial. En el transcurso de los últimos años del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la totalidad del continente africano y las islas del Pacífico fueron repartidas entre las principales potencias capitalistas, y grandes espacios de Asia fueron anexados formalmente o puestos bajo protectorados de alguna nación europea. La llamada carrera colonialista entre potencias originó una verdadera carrera armamentista encabezada por Alemania e Inglaterra. El último cuarto del siglo XIX vio florecer en Buenos Aires a un gran número de tiendas. Este fue el caso de Gatti Chávez, fundada en 1883 en calle San Martín, y en el mismo 1890 fundó la emblemática sede de calle Florida. El sistema de la tienda era traer las muestras de ropa de París y luego producir en los talleres locales. Los fuertes, por supuesto, eran la indumentaria y los productos de blanco. También en ella se podía comprar todo lo necesario para las bodas, sobre todo los accesorios, desde zapatos, guantes, velos, camisas, hasta la bandeja metálica para llevar los anillos. Los ajuares de las novias, consistentes básicamente en prendas de ropa interior, ropa de casa y blanco, podían adquirirse en su totalidad. O podía recibirse cómodamente en casa gracias a un aceitado sistema de entregas a domicilio. Entre las novedades que se vivieron a finales del siglo XIX, se destaca el auge de la actividad teatral,
La compañía más renombrada de la época la conformaban los hermanos Podestá, entre los que se destacaba Juan José, con su personaje Pepino el 88, un payaso que solía interactuar con el público en sus diversas entradas. Otro personaje famoso de Juan José se dio cuando encarnó a Juan Moreira en una adaptación de la novela folletinesca publicada por Eduardo Gutiérrez. Al parecer, el realismo de las actuaciones estaba tan logrado que una representación de la obra en Mercedes, provincia de Buenos Aires, dio lugar a un particular incidente cuando un miembro del público quiso vengar la muerte ficcional de Juan Moreira y al grito de «cobarde, así no se mata un hombre», se abalanzó a la pista con su puñal desenfundado, dispuesto a atacar al actor que encarnaba al cabo de policía matador del héroe. Como las importaciones comenzaron a descender al calor del aumento de la paridad, también descendieron los ingresos fiscales basados en derechos aduaneros. Alarmados por los acontecimientos, los inversores rehusaron suscribir nuevas emisiones de bonos. El gobierno argentino debió así declararse en default, llevando al quiebre a la banca inglesa Baring, que era su intermediaria, y encarando posteriormente una reestructuración de las deudas, tanto nacional como provinciales. La crisis castigó severamente a los sectores de ingresos fijos, cuyos salarios no crecían al mismo ritmo que la desvalorización del peso. Los obreros industriales, así como las clases medias, resultaron las más afectadas, estallando diversas huelgas que se superpusieron a la conflictividad política. Sin embargo, la economía productiva de exportación continuó avanzando, con la proliferación de colonias agrícolas y expansión de la ganadería. El aumento del valor del oro hizo además surgir una incipiente industria de bienes sustitutivos de importaciones, incluyendo algunas máquinas agrícolas. Así, para 1894, la crisis había sido finalmente superada. En julio de ese año, el pintor Eduardo Schiaffino, residente en París, expuso en Buenos Aires, en el bazar de Bossi y Botet, su obra Reposo. La pintura era un gran desnudo femenino, de espaldas, que se vinculaba con la estética simbolista del fin del siglo, que tanto gustaba a Schiaffino. Reposo había sido premiado en la Exposición Universal de París del año anterior, pero sin embargo recibió críticas muy duras en su arribo a Buenos Aires. Fue tildado de indecente, criticado por su ausencia de dibujo, pero lo más irritable del cuadro fue el hecho de no tener una identidad de género clara. Solo 5 años más tarde, Schiaffino sería uno de los principales responsables de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. Después de la renuncia de Juárez Celman, golpeado por la crisis económica y por la debilidad que había mostrado ante la rebelión del Parque, el vicepresidente Carlos Pellegrini se dispuso a terminar los 2 años de mandato que quedaban. Sus primeras medidas estuvieron orientadas a solucionar la gran crisis económica que todavía continuaba. Por el lado de la Unión Cívica, después de la rebelión del Parque, se acentuaron las diferencias internas. El sector que encabezaba Leandro Alem se negaba a negociar con el gobierno y abogaba por la desaparición del Partido Autonomista Nacional y estaba dispuesto a utilizar la violencia para lograr sus objetivos, mientras que los mitristas querían acuerdos con el gobierno. Esto llevó a la ruptura. Leandro Alem y Bernardo de Irigoyen fundaron la Unión Cívica Radical, mientras que Mitre fundó la Unión Cívica Nacional. Pellegrini acusó a los radicales de estar preparando una revolución y apresó a varios de sus dirigentes. La respuesta del partido fue no presentarse a las siguientes elecciones, inaugurando una abstención electoral que duraría más de 2 décadas hasta que se dieran las condiciones de uno de los principales reclamos del radicalismo, la limpieza del voto. Entonces, 1890 fue un año decisivo porque mostró las primeras fisuras del régimen conservador y vio nacer al partido político que años más tarde le daría el golpe final, la Unión Cívica Radical.